buenas noches, amigos de esta misma semana. Buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. En el programa de hoy, varios temas importantes que tratar. El mundo estuvo en vilo, sobre todo durante los primeros días de la semana, luego de que Estados Unidos ordenara la ejecución del general Soleimani en Irán y luego el bombardeo por parte de Irán a bases estadounidenses en Irak. Se temía el inicio de una guerra. Bueno, tenemos también las ejecuciones extrajudiciales que hace la policía. ¿Sirve eso para frenar a los delincuentes? A propósito de lo que ocurrió en La Romana, sí. pero también esta semana fue el Día del Poder Judicial, con un discurso por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia, donde tocó varios puntos importantes. Todo lo que planteó fueron temas razonables. Lo que pasa es que el principal tema sobre la justicia no lo mencionó, que es la dependencia de esa justicia. Vamos a hablar sobre ese tema. Un caso que no suele ser tema para nosotros, un asesinato, pero el de la niña Yaneisi ha conmovido a todo el país y hay cosas que se han dicho poco y que se deben decir. Así que ahí lo dejo, la décima incluso sobre ese tema. Ese es el contenido de esta noche, regresamos de inmediato. Esta misma semana. Esta misma semana. Una gran tensión vivió el mundo esta semana después de que Estados Unidos ejecutara al general Soleimani en Irán, quien era el segundo en poder en ese país, porque aunque Irán tiene su gobierno, recuerden que es una teocracia y el ayatolá es el líder supremo del país. Este general era el número 2 después del ayatolá en ese país. El ayatolá Jomenei. Y resulta que tú, bueno, hiciste un buen señalamiento al decir que es una teocracia, es un gobierno religioso. En esa zona del mundo eso no es tan raro y la verdad es que se ha demostrado que cuando se reburuja Estado y religión, los problemas, los conflictos son eternos. Sí, fue una situación que fue escalando. Por eso hay guerras en esa zona que no tienen fin ni tienen solución, porque es como dije, el Estado reburujado con la religión. Entonces, las creencias no se modifican. Por lo tanto, los conflictos no se resuelven. Sí, digo que es una situación que fue escalando. Recuerden que tanto Irán como Estados Unidos tienen presencia en Irak, sí, que después de la guerra que se vivió en ese país. Y las milicias que respondían a Soleimani habían atacado un lugar donde murió un contratista norteamericano. La respuesta a la muerte de ese contratista norteamericano fue bombardeos a milicias de Irán, donde murieron unos 25 soldados. La respuesta a ese bombardeo entonces fue el ataque a la embajada de los Estados Unidos en Bagdad por parte de grupos que respondían a este general. Y luego entonces la medida tomada por el presidente Donald Trump de ordenar la muerte de Soleimani, que se hizo con drones, donde murieron él y otros dirigentes importantes también. Con alta tecnología. De las milicias, exactamente. Lo cazaron. Fue impresionante ver los funerales de este individuo en Irán. Ahí se nota el liderazgo que tenía este hombre en ese país, cuando salieron multitudes a la calle a pedir además venganza por la muerte del general. Y por eso se esperaba con bastante miedo en el mundo cuál sería la respuesta de Irán ante la muerte de ese general. Hubo declaraciones muy fuertes del ayatolá, o sea, se anunció que se iba a abrir el infierno. Sí. La respuesta fue un bombardeo con misiles hacia 2 bases de los Estados Unidos en Irak, pero digamos que se podría decir que hasta de manera coordinada, porque fue avisado el gobierno de Irak de que se iban a bombardear esas 2 bases. Y eso es lo mismo que avisarle a Estados Unidos. Claro, obviamente. Por lo tanto, Estados Unidos fue avisado de que serían bombardeadas esas bases, por eso fueron evacuadas y por eso no hubo ni un solo herido. Fueron más sensatos los iraníes.
porque demostraron que sí podían bombardear las bases y le metieron como 20 misiles. Ahora bien, lo que pasa en esa región, Irán es el único gobierno verdaderamente islámico y tiene cada vez más poder Irán. Analistas dicen que en Irán quienes trazan la política, quienes mandan en la política allá, son los iraníes en Irak. En Irak, claro. En Irak. Sí, porque aunque Estados son Unidos... vecinos, pero Irán es 4 veces más grande que Irak. Sí, porque aunque Estados Unidos todavía tenga tropas en Irak, el vecino fuerte es Irán. Ese es el que tiene en el patio de su casa. Y que siempre ha influido dentro de la política iraquí. Para que nos ubiquemos, a Saddam Hussein, quienes lo apoyaron fueron los norteamericanos en un principio, para contener a los ayatolas, que derrocaron al Shah Mohammad Reza Pahlavi, el Shah de Irán, que fue un gobierno impuesto por Inglaterra y los Estados Unidos en Irán, derrocando al primer y único gobierno en Irak que fue elegido popularmente. Y ellos derrocaron a ese gobierno para poner al Shah de Irán, que respondía a sus intereses, y el Shah de Irán lo primero que hizo fue entregarle el petróleo a Inglaterra. Claro. ¿Verdad? Entonces... Recordemos también que en el 1979 se dio el secuestro de la Embajada de los Estados Unidos en Teherán, que provocó una situación que se extendió durante más de un año. Bueno, en el 79 fue justamente cuando el ayatollah Khomeini, desde Francia, donde estaba exiliado, encabezó, lideró un movimiento que derrocó al Shah de Irán, al todopoderoso, que dicho sea de paso, hizo un gobierno caracterizado por las torturas y los asesinatos, apoyado por Estados Unidos y por Inglaterra. Entonces no se quejaban de que había un dictador allí, ¿verdad? Entonces, derrocan al Shah de Irán y llega el gobierno de los ayatolás, que es el primer gobierno verdaderamente islámico. A Saddam Hussein lo habían usado los norteamericanos, la CIA, Washington, para atajar al gobierno de los ayatolás. Y la única vez que tuvo armas de destrucción masiva a Saddam Hussein fue cuando se la dio la CIA, que se la tiró a gente de su propio pueblo, iraquíes, que tenían guerrillas, que tenían grupos armados contra el gobierno de Saddam Hussein. Pero mira, se repite un poco también esa historia con el general Soleimani, asesinado la semana pasada, porque también sirvió a los intereses de los Estados Unidos en el combate a ISIS. Pero eso como Bin Laden. Sí, como Bin Laden. Bin Laden trabajó para los norteamericanos. Claro. En Estados Unidos, cada vez que un gobierno tiene dificultades por economía o por cualquier otra cosa, como el impeachment, entonces busca una guerra. Lo hizo, el anterior que lo hizo fue George Bush Jr. Bush hijo, ¿verdad? Con la mentira de las armas de destrucción masiva de Saddam, su ex aliado. Y Trump, con esta agresividad, primero se justifica y pasa a un segundo plano el impeachment. Bueno, el impeachment no tiene muchos visos de que vaya a prosperar porque... No lo van a condenar, pero el juicio se va a pasar. Sí. Y el interés de los demócratas es que todo el mundo sepa lo que él hizo, que no es nada elegante. No, claro, pero él tiene la mayoría en el Senado de los Estados Unidos y por eso tiene los votos suficientes como para que no pase el impeachment. Pero eso de la guerra también se aplica para Irán, porque Irán hace tiempo que está en serios problemas económicos, movilizaciones de protestas y demás en ese país contra el gobierno del ayatolá. Sí. Y eso también genera cohesión dentro de Irán. O sea que ambos lo están utilizando. Ahora, eso nos deja demostrado que la reelección es fatídica, no solamente aquí, sino en cualquier país. Ahora, hubo algo que todavía está bajo investigación y es que al día siguiente de los bombardeos, un avión de Ucrania cayó cerca de Teherán. Y acabando de despegar. Acabando de despegar de Teherán, cayó cerca de la ciudad
y en un principio el gobierno iraní había dicho que no iba a entregar las cajas negras a Boeing, que era el fabricante del avión, porque es una compañía norteamericana, pero en ese avión iban más de 60 pasajeros canadienses. 63. Canadá sí exigió los resultados de las investigaciones, igual que Ucrania, y el primer ministro canadiense dio una rueda de prensa diciendo que habían encontrado indicios de que el avión había sido derribado por un misil. Hay un video, ¿verdad? Donde se ve un resplandor y luego una explosión en el aire. Bueno, así andan las cosas por allá. En un momento regresamos para decir cómo andan por aquí. Ya volvemos. Esta misma semana. Esta misma semana. Se celebró el Día del Poder Judicial, el día 7. Por primera vez, se estrenó el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina Peña, pronunciando su discurso. Fue breve, a diferencia de otros anteriores, y dijo varias cosas que son razonables. Lo que pasa es que lo más importante no lo dijo. Todo cuanto dijo acerca de reglas como, por ejemplo, la de que los jueces no se estén reuniendo con abogados litigantes, todo eso está muy bien. El cumplimiento de los horarios. Que se dé a conocer el resultado de las investigaciones que se hacen a jueces, que se publiquen las investigaciones que se hacen a jueces. Sí, eso es muy importante. Eso es muy importante. Bueno, todo eso está muy bien. Ahora, el principal problema, la mora judicial. La mora judicial. Dijo que encontró fue el expedientes. principal tema. Sí, encontró allí expedientes del siglo pasado que todavía hoy no se han resuelto. Mira, pero vamos a escuchar cuando hablaba Luis Henry Molina sobre la mora judicial. Uno de los desafíos del sistema es la mora judicial, lo que ha provocado la acumulación de miles de expedientes que aguardan por sentencias y que para el magistrado Luis Henry Molina es una amenaza a la justicia. No podemos aceptarla. No es posible que nuestra gente tenga la vida suspendida porque los tribunales retrasan injustificadamente una decisión. Entre ellos, hay procesos iniciados hace más de una década. En la propia Suprema Corte de Justicia, solo en ella, se han acumulado 18.357 casos que en junio de 2019 esperaban resolución. Varios de ellos aguardan por sentencia desde el siglo pasado. Bueno, eso fue también muy importante porque ciertamente aquí los abogados que usan las chicanas, los leguleyos, que le da la gana de prolongar un juicio hasta el infinito, los jueces se lo permiten. No deberían, porque el juez tiene la policía de la audiencia, como le llaman en derecho, y el juez puede decir, mire, a este imputado se le han dado toda la garantía de defensa, pero usted, abogado, está retardando el juicio y aquí el juez soy yo, o los jueces somos nosotros, y no vamos a permitir la dilación. Vamos a designar un abogado de oficio para que cada vez que usted diga que tenga gripe o que el abogado renunció y hay que esperar a que busquen otro, el que lo va a defender es el abogado de oficio. Tienen que ejercer su autoridad para impedir que los procesos los manipulen los abogados de los imputados. Sí, así es. Ahora, el presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que encontró casos que tienen más de 10 años en estado de fallo, que él va a asumir de manera personal los casos más antiguos que están en la Suprema Corte de Justicia. Y vamos a ver los resultados que dan esas medidas anunciadas por el presidente de la Suprema. Le pidió además a los jueces y a todo el personal del Poder Judicial que trabajaran horas extras para reducir esa mora judicial que está acumulada. Y en los hechos está obligando a los jueces a llegar a las 7:30 para que se comience temprano. Todo eso está muy bien. Solo que el principal problema que tiene la justicia, él no lo dijo y no lo puede decir, y es que está capturada por el Poder Ejecutivo y por el partido de gobierno.
Él no lo puede decir porque él era del Comité Central del PLD y es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero ese es el principal problema de la justicia y urge despolitizarla, urge recuperar la independencia de la justicia. Mira, otro tema importante que él tocó fue el de la violencia machista y de Sí. medidas que Sí, se sí. piensan tomar desde el Poder Judicial. Habló de establecer cámaras Gesell para hacer las entrevistas a las víctimas Sí. en todos los distritos judiciales Sí. del país para que tengan un trato más decente, humano, Sí. digno. Habló de sensibilizar al personal que trabaja también con los temas de violencia de género en el Poder Judicial. Pero ahí es importante la otra medida que él anunció, la de que se publiquen los resultados de las investigaciones, porque, por ejemplo, este es el momento que el país no sabe en qué paró la investigación que supuestamente se iba a hacer de los jueces que aprobaron el acuerdo de Aníbal González y de Juana Domínguez. Sí. Porque esos acuerdos los aprobaron jueces, Bueno. siendo acuerdos completamente irregulares. Entonces, ¿en qué quedó eso? ¿Esos jueces siguen impartiendo justicia en este momento? Otro problema de la justicia, bueno, este atañe directamente a la policía, pero es un problema de justicia o de injusticia más bien. Sí. Son las ejecuciones extrajudiciales, los ya desacreditados intercambios de disparos. Y hubo uno en La Romana, tan burdo, tan mal hecho, que la policía mató a balazos a 2 jóvenes y resulta que los 2 estaban esposados uno al otro y los cadáveres estaban ahí esposados y encima hay un video de un policía poniéndole un revólver arriba a una de las víctimas. Por lo menos uno de los 2 aparentemente era un delincuente realmente, porque él mismo divulgaba unos videos donde él decía que iba a matar a un guardia, dándose bombo por sus éxitos delincuenciales, ¿verdad? Ahora bien, aquí no hay pena de muerte y si la hubiera, la ordenaría un tribunal después de un juicio público oral y contradictorio. Tenemos entonces que tenemos policías que son jueces, verdugos y condenan y ejecutan. Alguna gente muy equivocadamente dice, muy bien que los maten. De hecho, en un video donde se ven los cuerpos de los 2 muertos, hay una voz que uno no sabe si es del que estaba haciendo el video o alguien que estaba cerca. Dice, 2 delincuentes menos, proclamando como un éxito la muerte de esos 2 jóvenes. Si eran delincuentes los 2, por lo menos parece que uno lo era, y a lo mejor lo eran los 2. Y a lo mejor el otro no lo era, porque También. eso es lo que sucede, eso es Pero lo que pasa. vamos a suponer lo peor, que los 2 eran delincuentes, ¿verdad? No se puede proclamar como un éxito que lo hayan matado y decir 2 delincuentes menos. ¿Por qué? Porque a eso lo mataron unos policías, una patrulla de 4. Entonces perdimos a 2 delincuentes y ganamos a 4 asesinos con la agravante de que tienen uniforme, autoridad y armas del Estado. Claro. Entonces, ¿quién salió ganando? ¿El bien? No. Definitivamente no. El éxito de la lucha contra la delincuencia es que la justicia funcione y los condene y los aísle de la sociedad por el tiempo que ameriten No, y sus tú ves entonces crímenes. la respuesta que se da a estos casos, porque por ejemplo en esta situación que se descubrió porque hubo fotos y hubo videos, porque si no eso se queda así. Exactamente. Como un intercambio de disparos. Es que dice la policía que fueron suspendidos, pero no da los nombres. Sí, de los rasos. no lo ha dado todavía. No se identificó, simplemente fueron suspendidos. Suspendidos no, deberían estar sometidos Eso a es la lo único justicia. que significa que le están buscando un bajadero. Claro, deberían estar sometidos a la justicia Claro. para que se determine cuál de todos fue el que disparó, Bueno, cómo fue que ocurrió eso, esos muchachos esposados los 2 ya sometidos. hay un video también donde se ve cuando los 2 detienen, ellos no hicieron resistencia al arresto. Míralo ahí. Pero además, De una cámara de seguridad. Pero además recuerda, yo siempre recuerdo las declaraciones de la fiscal Jenny Berenice cuando era fiscal del distrito,
cuando afirmó que prácticamente en el 90% de los hechos que involucraban bandas delincuenciales había policías involucrados. Sí, pero eso lo sabe todo el mundo. En las bandas. Entonces, cuando tú ves a veces esos intercambios de disparos y tal, puede ser un policía quitándose a un contrario, a alguien que le hace la competencia del medio. Y también antojado de una pasola que tiene un También, muchacho de un barrio. Claro. Eso también puede ser un intercambio de disparos. Es que eso pone en peligro a todo el mundo, incluyendo a los que lo aplauden, que dicen, qué bien, 2 delincuentes menos. Usted tiene mucho menos seguridad. Además, esos mismos se alquilan para el que quiera quitar a alguien del medio, porque privatizan sus servicios de darle para abajo, como llegaron a decirle algunos diputados. Lo que hacen las leyes, que le dijeron a un jefe de la policía en la Cámara de Diputados, dele para abajo y hágalo cuando la prensa no esté viendo. Es decir, delincuentes, lo que hacen las leyes son delincuentes. Bueno, y si la ley no es necesaria, entonces ¿qué hace ahí? Váyase del Congreso. Exactamente. Sálgase de ahí, que usted no busca nada ahí. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar sobre el caso de la niña Yaneisy Rodríguez en Santiago. Y los feminicidios también. Claro. Esta misma semana. Esta misma semana. Del año 2020 han transcurrido 11 días apenas. Y van 5 feminicidios, que podemos decir que van 6, porque hubo uno que ocurrió en Filadelfia, pero fue un dominicano que mató a su mujer dominicana. Por lo tanto, si consideramos que el origen de esta pandemia machista sanguinaria que estamos viviendo tiene su origen en la cultura machista en la de la cultura República machista, Dominicana que hay en este país. Podemos tranquilamente sumar a los feminicidios el que ocurrió en Filadelfia. Sí, claro. Porque fue un machista que nació aquí, se crió aquí. Y son conductas aprendidas, no de una manera explícita, pero sí en la forma en que se crían los muchachos, ¿verdad? Les hace ver que ellos son los jefes, los dueños de las muchachas. Que el hombre es dueño de la mujer. Y ese es el origen de prácticamente claro, todos los feminicidios. Y esto hay que combatirlo desde diferentes vías. Está la vía de la educación, por supuesto, que aquí además cada vez que se habla de educar en igualdad, saltan con unas protestas y una cosa y dicen con mis hijos no te metas, pero a las mujeres que las maten y a las niñas que las violen y que las maten. No, pero además, y los hijos no quedan huérfanos. También, y son víctimas. Óyeme, a todos esos muertos, ¿cuántos huérfanos fue que se hicieron en el 2019? ¿Lo dieron el número? Sí, 100 y pico de niños. Entonces, le hubiera venido bien que se metieran con la violencia de género Por a esas supuesto. familias y a esos huérfanos. Por supuesto, con esa cultura machista que mata, pero también está la actuación de las autoridades. Además hablan de la ideología de género, es sangre. Lo que estamos viendo es sangre. ¿Qué es lo que me saltan a mí con este tipo de disquisiciones? Sí, bueno, eso hay que pararlo, parece señores. que viven en otro planeta, que no es en República Dominicana, donde matan una mujer cada 2 días. Parece que no es aquí que viven. Sí. Pero bueno, mira, también la otra respuesta es la respuesta que se debe dar desde las autoridades. Y aquí estamos muy flojos en eso. Estamos muy flojos en protocolos que se apliquen, que han dado resultados en todas partes del mundo. Cosas tan sencillas como que cada caso de una mujer golpeada que llegue a un hospital sea reportado a las autoridades y que se abra una investigación. Tú le preguntaste sobre eso a la magistrada Ana Andrea Villacamacho. Sí, porque hace tiempo que vengo planteando, hace años, que la Procuraduría General de la República debe colocar un fiscal en cada hospital de maternidad. ¿Por qué? Porque cuando llega una niña embarazada, nadie averigua y resulta que eso es un crimen. En Claro. el 99% de los casos, Es un las hombre mucho menores mayor. son embarazadas por adultos. Y eso es sencillamente un crimen. Ese solo hecho es un crimen. Está tipificado y está sancionado en el Código del Menor. Y entonces el cuerpo del delito... Y somos de los campeones mundiales en embarazo de menores de el edad. resultado del delito llega al hospital, que es un bebé adentro de la barriga Sí. de esa adolescente, y Y- no hay una investigación ni nada. Entonces un régimen de impunidad
para los depredadores de niñas. Y ella dice que ellos están trabajando con los médicos, haciendo un protocolo, que lo hagan pronto, por Dios, mediante el cual los médicos se comprometan, y eso debe ser por ley, a que tan pronto detecten en un menor o en una mujer abuso, es decir, signos físicos, médicos, de abuso o sexual o maltrato físico, tengan que reportarlo a el Ministerio Público. Claro, ellos tienen que... Me parece muy bien, porque eso incluiría a las clínicas privadas también, Claro. a todos los médicos. No, pero eso implica crear una plataforma eficiente para eso, para recibir las denuncias y para darle respuesta a las denuncias. Exactamente, porque además, por ejemplo, lo de la violencia, los condenados por violencia de género, que siempre le ponen ir al centro de tratamiento de hombres maltratadores que dirige el doctor Luis Vergés, resulta que en los casos de los maridos asesinos de Anibel González y la otra de San Pedro, Juana Domínguez, en los acuerdos mostrencos mafiosos, comprados e irregulares que se hicieron, decían que tenían que ir a tomar terapia en ese centro y ninguno de los dos fue nunca. Entonces, Y nadie supervisa eso. entonces, no, nadie, eso está a la buena de Dios, ¿verdad? Bueno, me parece que deberíamos incluir las dos cosas. Que todos los médicos tengan la obligación de informar, que llamen al 911 de una vez. Aquí tengo una paciente que tiene maltrato físico, aquí tengo una niña que tiene abuso sexual. Pero además ese tipo de acuerdos ha demostrado que aunque tú le pongas una serie de requisitos a la persona para otorgarle la libertad, en la práctica es una libertad pura y simple. Porque nadie eso de que presentación periódica, orden de alejamiento, todo eso es mentira porque nadie el que supervisa mató a Juana eso. Domínguez tenía una orden de alejamiento y dormía con ella. Exacto. Vivían juntos otra vez. Y claro, usted dirá, pero mire, ¿y entonces por qué ella vivía junto con él? Ajá, él no le había dado 11 puñaladas. Esa mujer estaba indefensa. ¿Y cómo ella se iba a atrever a decirle, no, aquí no venga? Un hombre que le ha dado 11 puñaladas. Entonces, pero Anibel reportó 200 veces las violaciones al acuerdo de su ex esposo y nadie lo fue a buscar preso. Y nadie, claro, tenía la justicia comprada. Y nadie ha investigado a los jueces que avalaron un acuerdo sin la víctima presente. Entonces, todo eso anda mal. Hay que decir que esa terapia que se da en ese centro que dirige el doctor Luis Vergés, de miles de hombres maltratadores que han ido a esa terapia, todavía no se ha registrado un solo reincidente, lo que indica que funciona. Sí. Y resuelve el problema. Sin embargo, él tiene unas palabras para los negacionistas Sí. de que esto es un problema que hay que enfocarlo como violencia machista. Seguro, porque hay terraplanistas, hay gente que niega que la Tierra sea redonda. Sí, no, hay gente que dice que los feminicidios no existen. Gente que le gusta fuñir con J, tú sabes. Así mismo como hay terraplanistas, hay negacionistas de la violencia machista y de los feminicidios. Dicen que eso no existe, los feminicidios. Vamos a escuchar lo que dice el doctor Luis Vergés, que es una autoridad. Entonces no caigamos en esa trampa, porque costó mucho dinero, sangre, dolor y lágrimas nombrar ese tipo de violencia. Ese tipo de violencia, cuando no era nombrado, como decía Ana Andrea, era una violencia tan normalizada que todavía aquí en República Dominicana, en el año 1996, se justificaba en los textos jurídicos que un hombre matara a una mujer si la mujer era infiel. Vamos a hacer una pausa y regresamos entonces con el caso de la niña Yaneisy, lo que ha horrorizado, el crimen que ha horrorizado a todos los dominicanos. Pero vamos a ir un poco más profundo de lo que se ve a simple vista, porque ahí la única víctima no es esa niña de 4 años, que todos estamos llorando. Ahí hay mucho más, y hay mucho más complicidades directas e indirectas. Así que vamos a regresar con ese tema, y la 10ª es sobre también ese tema. Esta misma semana. Esta misma semana.
nosotros aquí nos vamos a ahorrar los detalles grotescos, No horrendos hace falta. del crimen de la niña Yaneisi. Ya todo el mundo sabe que ella desapareció en el fin de semana pasado, que la estuvieron buscando durante 4 días y que finalmente su cuerpo apareció el pasado miércoles apenas a unos 400 o 500 metros de su casa en un basurero. Bueno, la madre de esa niña la manda o la niña se va a comprar algo al colmado a las 10 de la noche. Salieron, una niña de 4 años. Según las investigaciones, salieron las 2 hermanitas, Sí. la más grande y la más chiquita, Sí. y solo volvió la más grande. Exactamente. A las 10 de la noche a un colmado donde hay gente bebiendo, que ese es otro de los aspectos que vamos a tratar. Ahora bien, ¿por qué la niña está muerta y violada? No era solamente porque iba sola o con la hermanita, otra menor de edad, a un colmado Pero a las 10 de la noche. en algún punto se quedó sola la Sino niña. porque sí. había depredadores, había criminales y se la Sí, llevaron. que entienden que pueden disponer Sí. de una niña como si fuera una cosa que se usa y después se bota. Es además. decir, había 3 bestias. 3 bestias. Obviamente que hay una irresponsabilidad muy grande de la madre, que esas niñas andan a las 10 de la noche para un Claro. colmado. Una situación que es muy común en este país, Sí. que los muchachos anden silvestres. Y que mucho- y que se ponga también a los hermanitos más chiquitos bajo la supervisión de los hermanitos más grandes, pero que los hermanitos más grandes también son niños. Son menores. Entonces, muchas personas, digamos de ese mismo barrio y del país entero, que están diciendo, qué negligente, qué irresponsable esa mamá. Muchos probablemente están mandando a los niños. Porque personas de esa condición económica no tienen a una persona empleada para que le haga mandado. No. Entonces, eso debe ser una lección para todo el mundo. Ahora bien, en el caso de esta niña, los principales culpables obviamente son los 3 violadores asesinos, un menor de edad y 2 mayores de edad. Que ahí en O esa, 2 menores que y en un esa mayor. situación se da también una situación que es lo que casi siempre ocurre. Personas allegadas a la familia, personas del mismo círculo, del mismo entorno Sí. del niño o de la niña, en este caso un primo, porque el menor de 16 años es sobrino del abuelo de la niña, pero que ese abuelo de la niña es como su papá, porque es el que la ha criado, su papá biológico no la ha criado. Exactamente. Y un vecino que además daba servicios en esa casa de peluquería y de barbería. Entonces, o sea, ambos asesinos Sí. conocían a la niña, Sí, sí, la sí. conocían. exactamente. Y probablemente le habían echado el ojo desde antes. Y si no lo Y hubieran ese conocido- y ese día vieron la oportunidad. Si no lo hubieran conocido también es un crimen horrendo, pero, Por supuesto. pero esto es una circunstancia agravante. Ahora bien, después de los asesinos, han llovido los dedos acusadores sobre la joven madre de esa niña por haberla enviado o dejado ir a las 10 de la noche a un colmado. Que es una irresponsabilidad. Es indiscutiblemente. por supuesto. Pero, Ahora bien. vamos a evaluar las responsabilidades. Vamos a ver, porque los dedos acusadores han caído todos sobre los 3 asesinos y sobre la madre. Los 2 asesinos. Pero hay otros culpables. Por ejemplo, vamos a ver la pena que estaba mostrando el padre de la niña, Antonio Espinal Pérez, en el velorio. Y vamos a escuchar lo que él dice. Uno va a 6 meses por año de 3 niños y me quitan la madre. Hombre chiquita. Ay Dios, recuérdate de mí, de ella. Amor por la madre es irresponsable. La mención que él hace de la madre no se oye muy clara y muy completa. La prensa que estaba ahí reportó que él dijo, por la irresponsabilidad de esa mujer, he perdido a mi niña. Se le olvida tal vez que esa mujer fue una niña a la que él, con 51 años de edad, embarazó. Él tiene ahora 60 y la joven madre tiene 23. La más grande de las niñas tiene 9. Tiene 9.
vamos a las hacer tres la son resta. hijas de él, sí. 23 años, ¿verdad? Menos 9 años que tiene la primera hija, ¿son cuántos? Sí. 23 menos 9 son 14, pero no la concibió hace 9 años, sino 10. Por eso ella tiene 9 años. Entonces, la edad que tenía esa joven madre de hoy eran 13 años, cuando ese hombre que tiene 60 horas y que tenía 50, la embarazó. La Entonces, volvió a embarazar siendo menor de edad una segunda vez. Sí. Porque la otra niña entonces, que tiene 6 años, Tiene habría 7. habría nacido cuando la madre tenía 17. No, menos. O cuando tenía 16, perdón. Exacto, 16. Entonces, ¿quién se extrañó de eso? Y no fue negligente todo el que se quedó callado con eso. Es decir, Y él mismo, un abusador. no, él es un depredador sexual, un depredador de niñas, es él. Y mira, ahora una seria preocupación con eso. Vamos a escuchar lo que dice la abuela. La abuela fue entrevistada por Nelson Javier, el comunicador Nelson Javier, en Santiago. Y vamos a rescatar un pedacito pequeño de esa entrevista en el que ella se refiere al padre de las niñas y la preocupación que ella tiene de que ahora él tenga la custodia sobre ellas. Vamos a escuchar. Que me entregue la niña, que la niña, él sabe que la niña soy yo, que está conmigo, yo le doy casa, le doy abrigo, le doy comida y le doy todo. Cuando él viene a darle dinero, ya yo le he dado muchas cosas y esa niña está conmigo. Y él fuma hierba. Y él fuma hierba en su casa y va hombre allá y ahí no puede tener esa niña tiene que ir conmigo. Entonces ahora él está buscando cosas y la tiene secuestrada la muchacha y no la deja ver la niña. Entonces, ese individuo que dice, por culpa de la negligencia de esa mujer, de la irresponsabilidad de esa mujer, ¿y la responsabilidad de él? Que no aportaba a la manutención de las niñas. Todo esto según lo que dice su abuela, que no aportaba a la manutención de las niñas. Señores, para enterrar a la niña tuvieron que irla a declarar porque ese hombre no la había declarado nunca. Y es el que para dice, poderla enterrar. Y eso es lo que dice por la irresponsabilidad de esa mujer. Pero además, que era una niña cuando él la depredó sexualmente. Pero además, según las palabras de la abuela, un hombre violento y abusivo. Entonces, Sí. ¿van a vivir las dos hermanitas que quedan vivas con este individuo ahora? Corren mucho peligro. Aquí Conani tiene que intervenir, porque la madre la volvieron a apresar, lo cual me parece a mí una exageración, porque para someterla por negligencia no había que coger la presa de nuevo, la podían someter sin coger la presa Sin de coger nuevo. la presa. Pero evidentemente que el Código del Menor sí. Castiga penalmente a los padres que abandonen a su suerte a los menores de y edad. me parece bien que se juzgue. Sí, ahora, ¿y a este señor? ¿Quién lo va a juzgar? Ajá. ¿Quién lo va a juzgar? Conani tiene que intervenir. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Esas niñas, lo primero es lo que hizo él es aceptado en esta sociedad. Claro, es aceptado que un hombre de 50 y pico de años embarace a una menor de 13 años. Sí. Entonces, Conani tiene que intervenir. Conani tiene que tomar a esas niñas, evaluar la situación y determinar cuál de los familiares cercanos de esas niñas es la persona más idónea para tener la custodia, que probablemente sea la abuela, que es la que realmente las ha mantenido y todo durante este tiempo. Ajá. Y determinar si esas denuncias que hace la abuela de que es un consumidor de sustancias ilegales, de que es una persona violenta y abusiva, son ciertas. Pero además hay un hecho comprobado y es que él abusó de una menor de edad. Entonces le vamos a entregar 2 niñas. Entonces, al juzgar a esa madre irresponsable, negligente, hay que tener en cuenta que ella es víctima. Ella es víctima también, y es víctima de ese hombre. Y ella refleja el drama de las embarazadas adolescentes, el drama de las niñas abusadas sexualmente, porque ella lo fue también. Entonces, a la hora de juzgarla, es muy fácil juzgarla. Sí, abusada sistemáticamente durante años hasta que todo el mundo entendió que ella era la mujer de ese hombre. Sí. Entonces, la irresponsabilidad cae también sobre la sociedad entera. ¿Saben ustedes por qué? Porque aquí se está luchando y se está denunciando el matrimonio infantil, que yo no estoy muy de acuerdo con la expresión, porque no son matrimonios la mayoría. Es abuso. Es uso sexual de menores.
pero que eso no lo honra, como se decía antes, el hecho de que se casen. Eso lo único que le da es una licencia al depredador para seguirla depredando. Y eso es un horror que hay que cambiar aquí. Y entonces, todo el que se conduela de esa niña que murió, debe condolerse de la mamá también de la niña. Además de reconocer la negligencia extrema de dejar a esa niña de noche. Pero esa es una víctima también. Y en ella veamos a todas las menores de edad, que somos uno de los países líderes del mundo en embarazo de adolescentes, en embarazo de menores de edad. Eso no lo podemos echar a un lado porque entonces estamos viendo para donde no es. Es muy fácil ahora decir, esa irresponsable. Sí lo es. Y sí lo es. No podemos dejar de poner la responsabilidad mayor donde va, que es sobre los dos individuos que cometieron este hecho atroz y que según la policía, pero no se ha dado todavía mayores detalles y es importante que se den, tienen antecedentes por abuso sexual. Sí. Entonces, ahí radica también la importancia de que se denuncien los casos de abuso sexual y que se haga justicia con los casos de abuso sexual. Sí, señor. Que no se queden en el aire, porque aquí mucha gente calla los casos por vergüenza, muchas familias no someten a personas dentro de su mismo círculo, porque yo no le voy a hacer un daño a ese muchacho. Sí, pero al que le siga haciendo daño a esa niña. Pero el problema es que después eso sigue aumentando, ya después no es una violación, después te agarra y te mata a una niña de 4 años. Sí. Entonces no se puede callar, no se puede callar. Entonces son dos cosas aquí. La primera, tiene que haber un fiscal en cada maternidad para tan pronto llega una menor de edad embarazada, salir a averiguar quién la embarazó, porque eso es un crimen. Si es un adulto, que lo es en el 99% de los casos. Y lo otro, protocolos con los médicos. Todo menor de edad y toda mujer que llegue con signos de maltrato físico o abuso sexual, debe reportársela inmediatamente a la justicia. Pero que la justicia actúe, que inmediatamente manden una patrulla a averiguar qué fue lo que pasó ahí y fiscales a investigar. Vamos a decirlo entonces en décima. A esta sociedad la irrita y la estalla en la conciencia la maldad, la truculencia que se llevó una niñita. Hoy la indignación se agita, nos embarga el estupor por el vil acto de horror de estas bestias despreciables y sobre los dos culpables cae el dedo acusador. La indignación de la gente y también la autoridad cae con severidad en la madre negligente. El padre, muy vehemente, hoy proclama su dolor, condenando con rigor, como él dice, a esa mujer, e igual le deja caer ese dedo acusador. Pero cuando él la preñó, 13 años tenía ella, y nadie puso querella, ni nadie lo sometió. Tampoco a nadie indignó que siendo ella una menor, sin duda un depredador destrozara su inocencia y no hubo consecuencia ni hubo dedo acusador. Sobre esa joven no hay quien justifique su indolencia, pero existe la evidencia de que es víctima también. Para muchos está bien el preñar a una menor y no le da ni escozor el matrimonio infantil y por eso se hace vil ese dedo acusador. Esta misma